sus dolencias, sus dolencias, pero te pedimos, oh Dios, que tú hagas la obra en ella. Te pedimos, Señor, que tú puedas proveer los recursos para su tratamiento médico. También queremos orar por los médicos en el cual la están tratando. Te pedimos que lo puedas llenar de sabiduría a los médicos y que el tratamiento que sea aplicado sea efectivo en su cuerpo. Padre, todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, muy bien. Vamos entonces a entrar a nuestro estudio bíblico. ¿Quién se acuerda que estamos estudiando? ¿Qué libro estamos estudiando? ¿Quién me dice? ¿No se acuerdan que estamos estudiando? Efesios, Efesios. Efesios. Efesios, correcto, correcto. Y vimos la semana pasada, estudiamos el capítulo 2, así que vamos a continuar estudiando Efesios, en esta ocasión el capítulo 3. Capítulo 3, y lo que pueden abrir sus Biblias o tenerla aquí en la pantalla, si la pueden ver en la pantalla, pueden ver lo que nosotros, no sé si logran ver la pantalla, ¿la logran ver? Ah, vamos a ver, se me fue aquí. Déjenme compartir nuevamente. Estamos estudiando Efesios, y en este capítulo 3, en la continuación, vamos con la ayuda del Espíritu Santo, a estar estudiando este capítulo, y que el Señor abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para comprender su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, de manera que siempre el Señor trae eh, muy buenas enseñanzas a nuestras vidas por su palabra. Nunca está de más, nunca está de más. Eh, ¿Quién me puede ayudar entonces con la lectura? Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 3. ¿Puedo leerlo, pastor? Por supuesto. Los primeros 5 capítulos versículos del capítulo 3. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi condición en en el misterio de Cristo, misterio en que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy bien, entonces, hermana Wendy, ¿qué puedes ver ahí, qué puedes entender de esta La lectura? lectura. Los 5 versículos. De los primeros 5 versículos, pastor, bueno, pues yo entiendo que Pablo está exhortando a los que él envía esta carta. Según yo estaba leyendo, honestamente, pastor, mi entendimiento no fue mucho, por eso estoy en este grupo, pero aquí específicamente veo que Pablo les exhorta a que sigan afianzados en Cristo, a ser como Él lo estuvo, así donde aún desde sus prisiones Él les exhorta que continúen adelante y que sigan creyendo en Cristo. Es lo que puedo entender. Muy bien, muy bien. Más adelante vamos a estar explicando detalladamente cada versículo,
pero estuvo muy buena tu explicación, hermana Wendy, y algo que nosotros debemos mencionar de que Pablo estaba en prisión, ¿verdad? Por eso dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él sabía que era por causa del ministerio del Señor que él estaba preso, por causa de la palabra, y no dijo que había sido prisionero del Imperio Romano, sino prisionero de Cristo. Es decir, que aún los padecimientos que Pablo estaba atravesando, él los veía como un propósito de Dios sobre su vida, que era parte de la labor que el Señor Jesús le había encomendado. Vamos a leer entonces lo siguiente del 6 al 9. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. ¿Qué podría decir, hermana, sobre lo que usted leyó? Aquí el hermano Pablo, como ya dijimos anteriormente, él sigue, ¿verdad?, en cautiverio, bajo prisión, pero no deja de exaltar que él tiene ese don del Señor que fue dado por la gracia de Dios para con él. No deja de manifestar las misericordias que el Señor ha tenido para con él, a pesar de ser perseguido y de estar padeciendo esa prisión. Sí. Muy bien, gracias, mi hermana. Vamos entonces a los siguientes versículos del 10 al 13. Diez al 15, vamos a ver, del 10 al 15. Yo lo leo. Ok, Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. muy bien, muy bien. Vamos a dejar otra persona entonces que lea del 16 en adelante, pero si la hermana puede decir algo sobre lo que ya leyó. Mi nombre es Susana Moore. Lo que yo entiendo es que tenemos que predicar la palabra, aferrarnos al Señor Jesús, como dice Pablo, orar siempre. Aunque Pablo estaba preso, tenía muchas tribulaciones, como nos pasa a nosotros ahora también, que tenemos que buscar del Señor en todo momento. En las tribulaciones, ser testimonio a otro de que Jesús existe, de que Dios existe y lo que ha hecho por nosotros. Pablo, aunque estaba preso, él no manipulaba, sino decía cómo él se sentía. No se preocupen por mí, enfóquense en el Señor Jesús. Es lo que yo Correcto, sé más o menos. excelente. Gracias, mi hermana Susana. Sí, o A sea la que hora. Pablo siempre dirigía toda la mirada hacia nuestro Señor Jesucristo y no hacia él. Sí, Y él solicitaba la oración y también oraba delante del Dios Todopoderoso
por esa riqueza espiritual para que Cristo habitara en el corazón de cada uno de estos hermanos en Éfeso. Bien, vamos a continuar entonces los siguientes versículos. ¿Dónde nos quedamos? En el 15. Sí, del 15 en adelante. ¿Alguna persona que nos ayude con la lectura? Amén. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, Jenny, si puedes decir algo sobre lo que ya leíste. Amén. Él está diciendo por qué él oraba por ellos, que su oración era para que Dios les diera conocimiento, los fortaleciera y ellos puedan conocer más del Señor. Ujú. Bien, muchísimas gracias, Jenny. Hermanos, cada vez que nosotros estudiamos las escrituras, tenemos que prestar atención y observar cada detalle de lo que el texto nos dice. Recuerden que Pablo en esta primera parte, este capítulo 3 lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, Pablo está hablando sobre el ministerio, el llamado que él tiene del Señor hacia los gentiles. Recordemos siempre que Pablo, el Señor lo llamó a un ministerio apostólico para los gentiles. Y Pablo aquí escribe y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. No sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando Gálatas, que Pablo dice que el evangelio él no lo aprendió de hombre, sino que fue todo por revelación del Señor. Y él cuenta un poco acerca de cómo fue su conversión camino a Damasco y cómo el Señor lo rescató. Entonces Pablo está explicando que él fue llamado por Dios y que Dios le había revelado este secreto que estaba oculto y se lo ha mostrado. ¿En qué se trataba el secreto? Bueno, que en Dios no hay distinción entre judíos ni gentiles, sino que la salvación no es exclusiva para los judíos, sino que el Señor ha extendido su plan de salvación para todo aquel que cree. Muy bien, las personas que están ahí, hermana Casilda, si puede cerrar su micrófono, por favor. Sí, perdone. Entonces, les decía que Pablo, el Señor le había declarado ese misterio por revelación y él había sido simplemente como un transmisor, transmitiendo esa verdad de Dios a la iglesia, a los gentiles. Y eso muestra de que Dios no hace acepción de personas.
todos somos parte del mismo cuerpo. Si creemos en Cristo, no hay exclusión en el reino de Dios. Recuerden que estudiábamos la semana pasada de que el Señor derribó la pared que nos separaba. Esa pared intermedia, que había una separación entre judíos y gentiles, el Señor la quitó. De manera que ya para Él no hay griegos, no hay gentiles, no hay dominicanos, no hay africanos, no hay... O sea, Dios no mira ni raza, ni color, ni posición social, sino que todos tienen la misma oportunidad de acceder ante el Señor en oración. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Los versículos 6 en adelante muestra lo siguiente. Pablo se presenta, habla de su ministerio, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjese que el Evangelio es el medio para que el hombre sea salvo. Al escuchar el Evangelio, hay una cita muy mencionada, que me parece que está en Romanos 10, que dice cómo creerán si no hay quien les predique. ¿Algún hermano me puede buscar esta cita? Creo que está en Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 14. Es importante esto que Pablo menciona allí de ese proceso de creer en el Señor que comienza con escuchar. Lo pueden leer, Romanos 10, 14 al 17. Sí, pastor. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está. Entonces, por eso es la importancia, la misión de la iglesia de predicar el evangelio. Porque nosotros podemos decir, ay Señor, salva las almas. Sí, el Señor las salva, pero ¿a través de qué medio? A través de la predicación del evangelio. Entonces la gente tiene que primero escuchar el evangelio, oír la palabra, para luego ser salvo, para luego creer. Ese es el proceso. ¿Cómo creerán si no hay quien, si no han oído, si no hay quien les predique? Ahora yo quiero hacer una pregunta, y es importante esta pregunta en este momento. Aquellos indígenas o aquellos que vivían en la selva, que murieron sin haber escuchado la predicación del evangelio, quizás porque no tuvieron una radio, ni tuvieron una televisión, ni tuvieron a alguien que les predicara. ¿Qué pasa con esas personas que murieron en esa condición? Vamos a ver. Es una pregunta un tanto controversial, pero si usted tiene una respuesta, usted no tenga temor en decirla, porque estamos en un estudio bíblico y para eso estamos, para despejar cualquier duda o cualquier inquietud que tengamos. Bueno, yo creo, pastor, bueno, que puede ser que ellos sean salvos porque es por el amor que Cristo vino hacia nosotros. O sea, cuando Cristo fue clavado en una cruz, cogió todo nuestro pecado. Claro, ellos no escucharon porque nadie le dijo, pero por el amor que Cristo le tiene a la humanidad, y Dios conoce el corazón de estas personas. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba más pequeña, cuando yo estaba recién convertida, que yo le decía a mi papá eso, papi, pero la gente del campo que nadie le predicó,
y él dijo, Dios tiene control de todo. La Dios. persona que Dios eligió para que fueran salvas, porque Dios conoce el corazón, su mente y todo, aunque no escuchara, por el amor que Dios tiene hacia nosotros, son salvos. Es lo que yo creo, lo que yo pude entender. Sí, gracias. Esa es Susana, ¿verdad? Sí. Ah, Susana, excelente. Yo quiero que a propósito de esa respuesta o de esa pregunta que hice, yo quiero que me lean Romanos 12, Romanos 2, perdón, Romanos capítulo 2, del 12 al 15, por ahí. Ok, yo lo Ro- tengo. Del 2 al 12. 12. Porque Ajá, tú, del 12 sí, al 16. Vamos a leer esos porque, versículos. ajá, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bueno, como yo dije, parecido más o menos. Sí, sí. Entonces, lo que podemos ver es que Dios ha puesto en el corazón del hombre, ha puesto una conciencia. Es decir, Dios ha puesto una conciencia en el hombre. Y aquellos indígenas, aquellas personas que aún no han escuchado o no vieron una Biblia en su mano donde decía no matarás, pero ellos sabían que cuando cometían un homicidio o mataban a alguien, ellos sabían que no estaban haciendo algo bueno. Había algo en su interior que le decía, lo hiciste mal, ¿verdad? Entonces, esa es la ley que Dios puso en la conciencia. Y dice que por esa ley de su conciencia ellos también serán juzgados. Entonces, aquí en versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si ustedes se fijan que aún esas personas de esas tribus, ellos tenían la necesidad de adorar, porque muchos sin conocimiento adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas y adoraban las criaturas antes que al Creador. Pero muchos lo hacían por ese vacío, esa necesidad de adorar. Entonces el hombre siempre tiene esa necesidad de adorar y al no adorar al Dios verdadero, entonces se postra delante de los ídolos falsos, porque hay un vacío que tiene el hombre, lo que algunos llaman ese vacío existencial, que solamente Dios puede llenar el vacío del hombre. ¿Alguien más quiere opinar con relación a esto que hemos estado hablando? Si quieren dar su opinión, no tengan ningún temor en decirlo. Solamente También, ajá. eh, ¿Alguien más quiere dar su opinión? y ahora sí, Ok, que adelante. también hubieron muchas de esas tribus que al ser, no recuerdo cómo se dice la palabra, pero conquistada por los españoles, los colonizadores, eh, estos eran católicos y les presentaban el evangelio, que aunque era un evangelio con doctrina católica,
pero sigue siendo evangelio. Y muchas de estas personas de esta tribu rechazaron a ese Dios y al Dios que le presentaban los españoles y siguieron con su idolatría. Pero muchos de ellos sí se convirtieron. Amén, amén. Y como decía la hermana Susana, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no entendemos ni sabemos y se la dejamos al Señor porque Él sí sabe, Él sí lo sabe todo. De manera que Dios en su misericordia, en su voluntad, Él nunca va a condenar al hombre como anteriormente lo hacía. Nunca Dios enviaba juicio sin antes enviar un mensajero, enviar una palabra. Hermano, Aquello, sí, no, que hay un versículo, no sé dónde, que dice que en aquel día ningún ser humano el Señor lo dará por inocente, porque podemos ver que aunque no escucharon, pero como decía usted, tienen una conciencia, correcto, ¿verdad? Y los cielos dice que cuenta la gloria de Dios y el ser humano sabe cuando peca, cuando no peca. Y correcto, por la conciencia que Dios le ha puesto, que como el dispositivo, es como un dispositivo en ti que tú sabes que lo hiciste mal, ¿verdad? Gracias, mi hermana, por tu opinión muy, muy, muy interesante. Hay otra cita bíblica que yo quiero que busquen ahí mismo en Romanos, que precisamente nada quedará impune delante de Dios en el día del juicio. O sea, nadie podrá decir, no, mira, no me predicaron, yo no sabía. Nadie se saldrá con las suyas, nadie será, podrá sobornar. Dice la Biblia que en aquel día vendrán a relucir todo lo que Dios dijo y aún lo más íntimo del corazón del hombre. Vamos a ver Romanos 2:16, si alguien lo tiene. Romanos 2:16, ¿qué nos dice? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Hay cuántas personas se van a la tumba con secretos? Que nadie lo supo. Algunos se enteran ya después que murieron, que salen a relucir. No hace mucho vi un documental de un hombre que murió y después que murió entonces comenzaron a salir muchísimas cosas que su familia nunca supo en vida. Muchas cosas que estuvieron ocultas, pero que comenzaron a salir después de la muerte de este señor. Y de decisiones que él había tomado, incluso hasta tenía otra familia, otros hijos, y su familia nunca lo supo, pero después que murió, entonces salieron todas esas cosas. Es una muestra de que nada quedará impune delante del Señor, y aun aquellos que se hayan ido a la tumba con secretos, dice que en aquel día saldrán a relucir, el Señor juzgará aún los secretos de los hombres. Y eso debe ponernos a nosotros a temblar, sabiendo de que nuestras vidas están descubiertas delante de Dios. Debemos vivir vidas transparentes ante Él, sin caretas. ¿Por qué? Porque no podemos ocultar nada delante de su presencia. Vamos a ver entonces la segunda parte de lo que Pablo menciona aquí en este capítulo 3, donde dice que el amor de Dios excede
sobrepasa todo conocimiento. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué oraba Pablo? ¿Por qué causa Pablo doblaba sus rodillas? ¿Quién me dice? Lo dice ahí el texto. ¿Cuál era la causa por la que Pablo doblaba sus rodillas? Yo creo que era por los inconversos, por las personas que no conocían al Señor. Vamos a leer el texto nuevamente. ¿Qué dice? Por esta causa doblo mis rodillas. Y en el versículo 16 menciona cuál era la causa, el motivo. Amén. ¿Qué dice? Dice que él oraba para que usted conforme a la riqueza de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso oraba él. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Muy bien. Entonces, él oraba en primer lugar para que los creyentes fueran fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, y también él oraba para que Cristo habitara por medio de la fe en esos corazones. Es decir, también por esas personas inconversas, que también Cristo sea formado. Y yo pienso que ese es el fin, esa debe ser la meta de cada creyente: conocer a Dios. Conocer a Dios es la meta suprema de cada uno de nosotros. Usted estudia la Biblia no para enriquecer su intelecto, no es para discutir o presumir de que sabe mucho, sino estudiamos la Biblia para conocer a Dios, para tener una relación personal con Él. Ahora mi pregunta: ¿puede un hombre saber mucho de la Biblia y no conocer a Dios? Esa es otra pregunta. ¿Puede Sí, una persona saber Sí, mucho de Sí, la sí, Biblia? sí, sí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que saben Biblia, pero nunca han tenido un encuentro con el Señor. Nunca han buscado esa Miren, las personas, los políticos, los filósofos, la presencia. mayoría de esas personas estudian la Biblia. Ellos leen y estudian, pero la leen y la estudian como cultura general, para ellos saber de Sino todo. que eso es como si yo tuviera leyendo. Ajá, pero cuando usted le hace ese enfrentamiento que uno le pregunta, ¿tú has tenido un encuentro con el Señor? ¿Tú sabes lo que Dios quiere de ti? Ellos no saben decir, porque ellos nunca han tenido eso. Correcto. Saben mucha Ellos, Biblia, todo eso, pero nunca han tenido ese encuentro personal con el Señor para ellos tener ese discernimiento de saber qué Dios quiere con ellos. Cómo entonces, se le plantea. Ajá, exacto. Entonces usted ve, por eso mi pensamiento. sí, sí, correcto, Casilda. Eso es así. Y por eso muchos han caído en un legalismo. El legalismo es eso: el tú tener un conocimiento sin práctica. Solamente el conocimiento es importante, pero nosotros no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. No debemos ser solamente como los fariseos, que solamente amaban la ley, querían la letra de la ley, pero no querían al Dios, que no servían a ese Dios
que había dado la ley, sino simplemente ellos eran legalistas. Entonces, podemos caer en el legalismo cuando nosotros solamente queremos enriquecer el intelecto, pero nuestros corazones están vacíos. Entonces Pablo dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. Ese era el motivo de oración, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Fíjense que ahí mencionan los 4 ángulos, el ancho, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo lo abarca todo, lo llena todo. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo quiero que alguien me busque Juan capítulo 17, versículo 3. No sé si la hermana Natividad, si puede buscarlo. Juan 17, 3. ¿Lo leo? Si lo tiene, lo puede leer, está bien. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la vida eterna, hermano Edwin? Pues de acuerdo a esto, en el conocimiento de Dios, En ¿sí? conocer a Dios. Entonces, En conocer a Dios. en conocer a Dios, en eso consiste la Y, vida eterna. y creo Diga. que ahí pues también encierra como ese propósito del hombre, que es conocer a Dios y deleitarse en él. Correcto. Nuestro mayor deleite en el Señor, conocer quién es Dios, cada vez que estudiamos la palabra es para eso, con ese fin, para nosotros conocer a Dios y deleitarnos en Él y hallar deleite en Él. Ese debe ser nuestro enfoque al estudiar la palabra y también para compartir de eso que hemos recibido, compartirlo con otros para que también puedan conocer el Evangelio y aprender más de él. Fíjense que a veces uno ve personas en las redes sociales con una Biblia y diciendo cosas, pero no están predicando el Evangelio. Lo que están es atacando a otros ministerios, atacando a otros pastores, ¿Ustedes creen que el Señor nos mandó a atacar o el Señor nos mandó a predicar? ¿A A qué nos mandó predicar el el Señor? evangelio A predicar el Evangelio a toda criatura. a toda criatura, correcto. Entonces, incluso algunos los dicen, no, es que yo estoy haciendo defensa de la verdad. Sí, pero la palabra del Señor nos manda a hacer defensa con mansedumbre y reverencia. La palabra del Señor nos manda a hacer defensa del Evangelio con mucho cuidado y mucha delicadeza, no con la finalidad de destruir, ni con la finalidad tampoco de tirar todos los trapitos al sol de una persona, porque esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios es que tú te puedas ganar esa persona para Cristo. Pero si usted comienza a herirme, como muchos que comienzan en las redes sociales a decirle que ese es un perro, que es un cerdo, que es un esto, y con nombre y apellido, entonces lo que están es, en vez de intentar sacar a esa persona del error de su camino, lo que hacen que lo alejan más, se le endurece más el corazón. Ujú. ¿Qué usted cree de eso, hermana Nati?
Hermana Natividad, ¿qué usted puede decir de eso? Que sí, que es así. Inclusive tengo ejemplos de personas que se han alejado y han hablado de que no quieren saber de la palabra porque lo han herido, Sí, tratando de hacerle conocer, de hacerle conocer a Dios. Lo correcto. han hecho de manera muy brusca o de manera agresiva. Entonces yo pienso que tiene que ser con mansedumbre, sí, con amor. Con amor, con mansedumbre. Si la motivación no es el amor, entonces eso no viene de Dios. No bien. Si no, no viene de Dios. Debe siempre estar bañado. Aún la reprensión que usted me haga debe estar bañada de amor. Si hay otra Amén. intención, no proviene del Señor. Amén. Porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, aunque sepa mucha Biblia, pero no lo ha conocido. No lo conocí. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es interesante cuando nosotros leemos este texto de que vemos claramente que el amor de Cristo es la base del Evangelio. El Evangelio consiste en amor. Si ustedes notan por qué Cristo vino a morir por nosotros, por amor, no hubo otra razón. Fue por amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la razón, la base del Evangelio es el amor de Dios. Y el Señor nos manda a nosotros también a extender ese amor hacia aquellos que no conocen del Señor. A veces uno le da tristeza cuando uno ve personas que están viviendo perdidamente su pecado. Uno le da tristeza y aún así se interesa en que esa persona escuche el Evangelio, escuche la palabra y que con la ayuda del Espíritu Santo, con la sabiduría que Dios le da a ese predicador, esta persona puede escapar del error de su camino. Porque el que hace volver a una persona del error de su camino, dice Santiago, que ha salvado de muerte un alma y lo ha librado de muchos males. Es decir, definitivamente cuando una persona, por la ayuda del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, hace volver al pecador del error de su camino, lo ha librado del infierno. Eso es importante entenderlo. Bien, dice el versículo 20 y 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire qué detalle tan importante menciona este texto, de que nuestro Dios es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos. Usted tiene muchas peticiones, yo también, y a veces uno entiende las cosas de una manera, pero Dios es poderoso para hacer mucho más de todas las peticiones que tú tienes y de todo lo que tú entiendes que quizás vas a hacer o va a llegar o, o tu plan o tu proyecto, las cosas que tú tienes en carpeta, en agenda para hacer. Dios es poderoso para hacer mucho más. Él tiene un mejor plan que el nuestro. El plan de Dios nunca fracasa. Nuestros planes sí se esfuman como el humo, pero el plan de Dios siempre se llevará a cabo. Dice, según el poder, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Nuestro Dios es misericordioso y justo. Al nosotros leer un pasaje como este y meditar en este pasaje y ver cómo Dios se manifiesta en su palabra, que el propósito de Dios es que le conozcamos. Primera de Corintios 13 dice que aún los dones y todas las demás cosas van a dejar de ser. Las profecías cesarán, los dones, todo cesará, pero el amor permanece. El amor es de Dios y el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios ha manifestado su amor hacia nosotros y nosotros debemos también extender ese amor de Dios hacia los demás. ¿De qué manera nosotros podemos extender ese amor hacia los demás? ¿Quién me dice? Hay muchas maneras, pero yo quiero que ustedes comenten. ¿De qué manera nosotros podemos extender ese amor hacia el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Todo aquel que esté a tu lado. ¿Ese es tu prójimo? En una ocasión le preguntó un joven, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le puso un ejemplo, ¿verdad? Donde pasaba un sacerdote y un levita que eran conocedores de la ley, pero no practicaban la misericordia, vieron a esa persona que estaba herida y siguieron de largo, como que no les interesaba ni le llamaba la atención. O sea, el Señor está demandando ciertamente de nosotros no solamente conocimiento, sino un conocimiento experimental, práctico, que se evidencie en obras de misericordia, en amor por el prójimo, en interés por el otro. Pero hay muchas maneras en las que nosotros podemos mostrar el amor de Dios hacia los demás. ¿Quién me dice de qué otras maneras? Pastor, dando testimonio de su palabra, ganando alma para Cristo y ayudando al necesitado. Correcto. ¿Qué más? Amén. Yo Yo creo, pienso que, perdón, mostrando interés, si hay, por ejemplo, la hermana Yesenia que tiene su papá ingresado, orar por ella, llamarla, escribirle. Y si hay un hermano a nuestro alrededor que tiene una necesidad y nosotros podemos ayudarle también. No solo en palabras, sino en hechos. Estamos mostrando interés por el hermano, nos interesa lo que está pasando el hermano. Y no estamos adoptando la posición de Caín, que Caín decía, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, a mí no me importa lo que esté pasando el otro. Yo lo que procuro estar bien yo y mi familia. Y eso es una actitud egoísta que debemos pedirle al Señor que nos libre de eso, que nos libre de esa actitud egoísta, que si no importa si la casa del vecino se está quemando, si mi casa no se está quemando, está todo bien. Pero si la casa del otro se está quemando, bueno, que atienda él sus asuntos. No, debemos interesarnos y orar. A veces usted no tiene, hermano, la posibilidad de ayudar financieramente a un hermano en necesidad. Y Dios conoce el corazón y conoce la realidad. A veces tú no tienes, pero sí tú puedes doblar tus rodillas porque puedes orar, puedes clamar al Señor para que le ayude. Y ese es, tú de esa manera estás mostrando también interés por el hermano. Bien, entonces vamos a pasar a algunas preguntas de repaso de este capítulo 3. Y así vamos a estar estudiando hasta que completemos toda la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos entonces a ver
algunas preguntas que hemos preparado sobre este capítulo 3. Bien, ¿alguien quiere comentar algo, decir algo sobre este capítulo en particular, de lo que aprendió o pudo ver? Si desea comentar algo de cómo el Señor nos llama a crecer en el conocimiento práctico, ¿verdad? Si no, vamos de inmediato entonces a las preguntas de repaso. Sí, Preparamos señor. siempre, preparamos unas 10 preguntas para repasar. La primera pregunta: ¿cómo se refiere Pablo a sí mismo al hablar de su llamado? Como al menos que el más pequeño de todos los santos. Correcto, la número B, como el más pequeño, no como el más sabio, no como el más grande, sino Pablo, a pesar de su llamado y todo lo que él había alcanzado, él se consideraba el más pequeño. La Biblia dice que el que quiera ser grande, que sea el servidor. Usted quiere crecer, pues sea como un servidor. Somos siervos y estamos para servir a los demás, no para enseñorearnos ni sentirnos grandes. Y cuando la grandeza quiera crecer, hermano, inmediatamente vaya de rodillas y pídale al Señor que, que le quite todo eso, porque nosotros debemos caminar sintiendo que estamos con los pies en la tierra, no importa donde Dios te lleve y lo que Dios te dé. Amén. Vamos a la segunda, según Efesios 3:2. ¿Qué administración recibió Pablo? Según el versículo 2 de Efesios 3. La B. Vamos a darle participación a otros hermanos. Los que ya responden, que responden correcto, entonces le damos participación a los demás. Amén. Él recibió la administración de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Quién lo lee? Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. Entonces, Pablo reconoce que su ministerio se había iniciado por la gracia de Dios y estaba sustentado por la gracia de Dios. Era un favor inmerecido del Señor. Vamos a la número 3. ¿Qué se da a conocer por medio de la iglesia? Según Efesios 3:10. Otra La, persona que multi- no haya participado. la sabiduría multiforme de Dios. La sabiduría multiforme. ¿Qué significa esa palabra multiforme? O sea que viene de distintas maneras, de distintas formas. Se manifiesta en todo. Que se manifiesta de diversas maneras. Dios da la sabiduría, pero esa sabiduría se manifiesta de diversas maneras porque Dios es un ser multiforme, que Él obra de muchas maneras, por sendas que nosotros muchas veces ni entendemos ni comprendemos. ¿Alguien quiera comentar algo? Ok, vamos con la siguiente entonces. Hermana Nati, ¿qué pide Pablo en su oración según Efesios 3:16? ¿Qué está pidiendo Pablo en su oración? Según Efesios 3:16. Que Dios dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuál respuesta es esa? La A. Es Pero la no A. veo las preguntas, hermano, para decirlo por letra.
Ah, no las ve, están ahí en la pantalla. No, no la veo. Ok. Entonces Pablo pide que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Esa es la petición de Pablo mientras él estuvo en la cárcel. No pedía por riquezas materiales, no pedía tampoco para que los creyentes sean exaltados ante los hombres, sino que él pedía para que ellos fueran fortalecidos espiritualmente. Porque cuando tú Sí, ahora realmente la veo. conoces a Dios y eres fortalecido espiritualmente, no importa el proceso que tú estés pasando, tú sabes que Dios está contigo y eso basta. Amén. Bien, la número 5. ¿Qué desea Pablo que habite en los corazones de los creyentes? Nosotros lo dijimos, alguien que no haya participado. Listo, por favor. La B, Cristo por la fe. Cristo por la fe. ¿Quién es esa que habló? Yesenia. Ah, Yesenia, un aplauso para Yesenia, excelente. Pablo está pidiendo también para que Cristo habite por la fe en esos corazones. Vamos a la número 6, según Efesios 3:18. ¿Qué dimensiones menciona Pablo al hablar del amor de Cristo? La B, La B, la A Ahora o la C. es ¿Cuál? la A, Díganme. la A. La A. ¿Qué dice la A? Longitud, anchura, profundidad y altura. O sea Gloria, que lo abarca todo. lo abarca todo. Ustedes se acuerdan ese corito que decía cuán grande es el amor de Dios, tan ancho que no puede ir afuera de él, tan profundo que no. Es decir, que el amor de Dios, el amor de Cristo, lo abarca todo. Muy bien, hermana Elisa. Vamos a la número 7. ¿Qué significa estar lleno de toda la plenitud de Dios? Alguien que no haya participado, vamos a ver. Ser completos espiritualmente en Cristo. ¿Eh? B. Ser completos espiritualmente. Ajá, la veo. La número B. Bueno, ahí está, correcto. Entonces, eso significa estar lleno de toda la plenitud de Dios. En Él nosotros estamos completos. No nos hace falta nada. Si usted está en Cristo, aunque usted tenga carencias, aunque esté pasando lo que esté pasando, no tenga una salud óptima, sin embargo, está completo en el Señor y por tanto, en Él estamos totalmente llenos de toda la plenitud de Él. Vamos a la número 8. Según Efesios 3:20, ¿qué puede hacer Dios? Alguien que no haya participado. La La B. B, la B. La B. ¿Qué hace, hermana Gildalia? Dice, ¿Eh? ¿cómo es la pregunta? ¿Qué Dios puede hacer? Cuando no, según este versículo de Efesios 3:20. Bueno, Él es poderoso para hacer todas estas cosas. Mucho más abundante De lo que pedimos. De de lo lo que que pedimos entendemos. entendemos. Es decir, que a veces uno pide, hermanos, y uno pide y hay personas que en lo más profundo de su corazón como que dudan un poco y será verdad y será cierto que Dios puede hacer eso. Hermano, ore porque Dios es poderoso para hacer aún más de lo que nosotros pedimos. Dios siempre tiene mucho más para darnos y nos ha dado lo más grande, que es a su Hijo. Así que la número B,
mucho más abundantemente de lo que pedimos. No solo lo que pedimos, Dios es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos. La número 9. ¿A quién pertenece la gloria por los siglos de los siglos? La C. La C. A Cristo Jesús, no al hombre, ni siquiera a la iglesia, los apóstoles. Cristo es el centro de toda gloria y todo reconocimiento. Amén. Y la número 10. ¿Cuál es el misterio que Pablo dice que le fue revelado por Dios? La A. No, la A no, No la ve. La Son la B, B. que los gentiles son coherederos en Cristo. La B, que los gentiles son coherederos, correcto. Recuerden que para los judíos ellos pensaban que solamente eran Sí, ellos sí. los únicos merecedores de la salvación, que eran los exclusivos, que la salvación era de ellos solamente exclusiva. Y no, el Señor desde antemano había propuesto que también toda la humanidad tuviera acceso, porque cuando recuerden que cuando el Señor llamó a Abraham le dijo, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente los judíos, sino que Dios quitó esa pared y ya no hay judíos ni gentiles, sino que somos un solo pueblo. Bueno, ustedes han estado bien amolados, bien excelentes con estas preguntas. Así que Dios le bendiga y se han graduado de este capítulo 3. Gloria a Dios. Pastor, Pues yo quería vamos. hacer un comentario. Ajá. Pablo siempre desde que conoció a Cristo, él quería que todo el mundo lo conociera como él lo conocía. Y eso nos pasa a nosotros también. Nosotros cuando nos entregamos a nuestro Padre y comenzamos a seguirlo, queremos que todos conozcan así como uno lo conoce, como uno le han enseñado. Y eso era lo que quería Pablo, lo que yo entendí por todo el resumen de hoy. Sí, correcto. Y eso debe estar en nosotros. Nosotros debemos anhelar que nuestros familiares sean salvos, orar por ellos y predicarle el evangelio, pero no llegar al punto de meterle una presión, ¿verdad? Ujú. Una presión, no. No es con fuerza humana, no es con manipulación, es una obra del Espíritu Santo. Mm. Yo lo agarro, yo no le puedo poner una pistola y mire, para la iglesia que usted va, venga. Porque aunque yo lo siente, le va a suceder como el niño, que el niño, el papá lo sentó y le dijo, mira, te sienta ahora mismo. Y el niño estaba sentado y le dijo, sí, yo estoy sentado, pero en mi mente estoy parado. Entonces, a veces las personas van a la iglesia, pero su mente está en otro lugar. Mm. Entonces, no es con fuerza humana, es con el Espíritu Santo, es con la guianza del Señor y es Dios obrando. Pero no cesemos de predicar, no cesemos de instruir a nuestros hijos, no cesemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Vamos a Amén. orar entonces. Vamos a dejar al más pequeño de la reunión, a Johncito, para que él eleve una oración por, por eso. Y no sé, Dalinda, si Richard es que está de cumpleaños hoy. Sí, Pastor Richard. 7 años. Oh, Ah, sí. muchas felicidades para Richard. Entonces vamos a dejar a John también para que ore, dando gracias a Dios por la clase, y también va a presentar a Richard en su cumpleaños en el día de hoy. ¿Cuánto cumple Richard? 7. 7 años cumple Richard, número perfecto. Wow, qué bendición. Adelante, John.
Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta clase y te pedimos, Señor, que como en el día de hoy nos des más entendimiento en tu palabra, Señor, y que nos sigas ayudando como lo has hecho, Dios. Y te pedimos, Señor, por Richard que cumple años, que tú lo ayudes y lo protejas y les des muchos años más, Señor. Y que te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando y que, Señor, bendigas a todos los hermanos de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas felicidades para Richard, que cumpla muchos años más en el Señor y que Dios lo preserve en salud, que siga creciendo en gracia, en sabiduría. Es un niño con mucha sabiduría de Dios y que el Señor siempre lo guarde a él y a sus familiares, a su madre. Bueno, Dios le bendiga, buenas noches, se pueden saludar, hermanos. Gracias por participar en este estudio. Buenas noches, muchas gracias. Amén, Dios gracias los a Dios. Bendiga, Dios les hermano. bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Jorge Vaca, Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Excelente, excelente estuvo hoy. Qué Bendiciones a hermoso. todos. Dios les bendice. ¿cómo Que ha seguido descansen. el abuelo? ¿Cómo ha seguido el abuelo? Pastor, el abuelo está hoy mejor que nunca. Está en la presencia de nuestro Señor. ¿Cuándo partió con el Señor? El día jueves de la semana pasada. Este día, el día sábado, va a haber una reunión en Miami. Esperemos, estamos tratando de ver cuánta gente desde aquí, desde Gainesville, que está a 5 horas de allá. Vamos a tratar de ir, pero si no, van a haber 2 servicios, uno en Hialeah, en Miami. Hay mucha gente que le quiere servir. ¿Para qué le cuento? Es un hombre que hasta el final, él trataba de levantarse, como diciendo, todavía no ha acabado, todavía tengo que seguir. Y el Señor le llevó, pero estamos con esa alegría que no podemos entenderlo. Lo mismo le pasa al pastor, le pasa a la familia que hemos tenido el gusto de tenerlo entre nosotros, un hombre sabio que nos ha dejado muchas enseñanzas. Va a haber una reunión el sábado a las 7. Le de mandar el link para que si ustedes quieren estar presentes vía online, lo hagan. Y Sí, el claro. día 8 me parece, o 9 de la semana que viene, después de eso, va a haber un servicio también aquí en Gainesville, en la iglesia donde él era miembro, que es la iglesia donde yo también soy miembro, donde está el hijo, donde él empezó esa obra. Él estuvo hace un mes en Costa Rica, en una obra Wow. misionera allá. Bueno, seguir orando por la familia, por el fortalecimiento y el consuelo. Y Dios le bendiga y sigan orando por nosotros. Sigamos orando por la hermana Murillo. ¿Cómo está ella? Con perdón. Ella le van a hacer un cateterismo. Eso es para las venas, ¿sí? Para como un estudio para ver si hay alguna vena tapada por ahí. Ok. Sí, pero sigamos orando por ella. Porque Sí, amén. bueno, Dios le bendiga y que descansen. Buenas noches Estamos a siempre los todos. unos con los Bendiciones. otros y nos vemos mañana bien temprano, mi querido pastor. Dios mediante. Gracias siempre. Un abrazo a todos, hermano Jorge, pastor. Gracias también, Edwin. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.